Hermano, pues estoy muy agradecido con el Señor por esta gran oportunidad. Agradezco a sus pastores, al pastor Alberto, a la pastora Yolanda Borjas, a mi hermano Jesús Ceballos también. Él ha sido un medio para poder estar en esta hora, en este lugar. Y yo tengo la oportunidad, iglesia, desde los 8 años de conocer de Cristo. Estoy por cumplir este año 36 años, aunque me vea más deteriorado, pues estoy joven, ¿verdad? 36 años. Y en mi caminar con Cristo me he dado cuenta que Él nunca llega tarde. En mi caminar con Cristo me he dado cuenta que siempre en Él sus promesas son sí y son amén. Así que si hoy tú estás en esta hora, en esta tarde, en este lugar, quiero decirte que tienes una convocatoria divina de parte del Padre para estar aquí. Nosotros, mi familia y yo, hoy no se encuentra mi esposa y mis niños conmigo. Hoy me acompaña mi tío Javier Ravelo, que se encuentra también aquí presente. Él también ha sido un medio que Dios ha usado para estar este tiempo aquí en El Paso, Texas. Pero Dios nos trajo de 14 horas de viaje desde la ciudad de Durango hasta aquí, hasta El Paso, Texas. 14 horas. Y yo creo que al Dios que servimos y al Dios que cantamos es un Dios que se mueve bajo propósitos. Es un Dios que se mueve, hermano, más allá de lo que nosotros podemos visualizar. Así que solamente tu servidor es un instrumento en las manos del Señor. A Él sea dada toda gloria, toda honra. Y si Él nos ha traído con un propósito, es porque Él quiere hablar a tu corazón, quiere hablar a mi corazón en esta linda tarde. Y quiero rogarte en esta tarde que me acompañes, por favor, al libro de Jeremías. Libro del profeta Jeremías, capítulo 1, versículo 11 y 12. Indíqueme con un amén, con un ya lo tengo, con una sonrisa, con un grito de júbilo, con su mano en alto. Pero quiero que vaya conmigo. No me gustaría que usted dijera, pues ¿de dónde el pastor está agarrando ese verso? Que no viene en mi Biblia. No, quiero que se asesore, que esté ahí en su Biblia, en la escritura que hoy usted tiene ahí en sus manos. Libro del profeta Jeremías, capítulo 1, versículo 11 y 12. ¿Lo tenemos, iglesia? Y quiero permitirme leerlo en esta linda tarde. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera, libro del profeta Jeremías, capítulo 1, versos 11 y 12, de la siguiente manera. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Le hace una pregunta y dijo: veo una vara de almendro. Diga conmigo: vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Le parece si lo leemos a una sola voz? ¿Me puede acompañar en esta hora? Y ayúdeme a leerlo a una sola voz, por favor, estos mismos versos. Y dice la palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Te parece si cierras un momento tus ojos y le pedimos al Señor en esta tarde que Él nos hable por medio de su palabra y a través de su Santo Espíritu? Padre Celestial, te agradecemos en esta linda tarde la bendición que nos das de estar en este lugar, la bendición que nos das de estar en tu casa. Te hemos adorado con libertad, hemos experimentado tu presencia, hemos declarado que tú eres santo y que no hay nadie que se compare a ti. Pero también, Señor, nos hemos reunido en esta tarde, en este lugar, por un mensaje, por una palabra de parte del cielo. Creemos firmemente que la palabra de Dios es tu palabra viva, Señor, que es más eficaz y más cortante que toda espada de dos filos.
Hoy yo ruego en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que tu palabra, Señor, venga a nuestros corazones, venga sobre nuestras vidas, y que, como dice también la Escritura en el libro de Santiago, no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Gracias por esta linda congregación. Gracias por la vida de los pastores, Señor, que amablemente, Señor, han accedido a que podamos estar en esta tarde, porque hemos creído que tú tienes un propósito para nosotros. Te agradecemos en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Así puede ocupar su lugar, iglesia. Muy amable, muchas gracias. Bueno, yo vengo, hermano, de la ciudad. Durango se encuentra ubicado al centro de la República Mexicana. Si usted ha escuchado hablar de México, o quizás usted es de México, bueno, Durango está al centro de la República Mexicana. Y Durango es conocido como la tierra de los alacranes, porque hay muchos alacranes. Solamente, hermano, que nosotros ya hemos aprendido a domarlos y ya no los comemos, fíjese. Entonces, no quiero que se preocupe usted, vaya a decir, el pastor no ha de sacar un alacrán por ahí, lo traerá entre las bolsas. Usted no se preocupe, usted y yo estemos receptivos, pero agradecemos al Señor, hermano, por el favor que hemos merecido. La verdad, estar, hermano, en este lugar. Y ahorita que entonábamos un canto hace un momento, que hablábamos acerca de la santidad y que de Dios, y que los ángeles cantan, hermano, mi corazón se desbordaba de agradecimiento, porque desde los 8 años yo tenía la inquietud de venir a esta nación. Mis tíos son ciudadanos americanos, aunque radicaban en México. Por el tiempo se vinieron, después pudieron conseguir su ciudadanía. Ya han pasado demasiados años, y yo recuerdo que mis abuelos regularmente venían a esta nación, y recuerdo que una de mis palabras era: abuelitos, no les digan, dele muchos saludos a nuestros tíos, no les dígales que ganas no nos faltan de ir, sino que no tenemos la manera de cómo ir. Y yo recuerdo, hermanos, muchas veces haber soñado. Hace 7 años estuve yo en Ciudad Juárez por primera vez, y corríamos ahí por el muro. Yo soñaba que entraba a esta nación y lloraba, por lo que he creído que Dios ha tenido un propósito para nosotros. Y hace 3 años una familia, una hermana que radica aquí en Estados Unidos, me dijo: pastor, Dios me puso en mi corazón pagarle los derechos de visa y pagarle todo lo referente a pasaportes. Quiero que vaya, investigue cuánto es, y no importa lo que sea, quiero ser de bendición para su esposa, quiero que saque la visa para su esposa, para su hija, para su hijo y para usted. Y hermano, desde el día que Dios abrió esa puerta, yo entendí que Dios tenía un propósito para nosotros en esta nación. No porque el Dios de México no sea presente, el de Estados Unidos, ni el de Estados Unidos sea más grande que el de México, sino porque Dios nos ha hecho una convocatoria divina para poder compartir su palabra. Y yo le he puesto por título, hermanos, a este mensaje: una vara de almendro. Y en la Escritura, hermanos, encontramos historias interesantes. Y tal es el hecho que acabamos de leer hace un momentito en el libro del profeta Jeremías, uno de los profetas mayores. Se le denomina mayor en base al contenido. Pero me encanta la historia, hermano, porque ¿cuántos de nosotros sabemos que Dios siempre tiene una manera muy peculiar de hablarnos? ¿Cuántos de nosotros sabemos que en medio de nuestras dificultades, aún en medio de nuestros problemas, aún en medio de nuestras equivocaciones, aún en medio de todas aquellas cosas que creímos nunca atravesar, Dios siempre se las ingenia para hacernos entender su propósito, para decirnos: yo estoy contigo, no te preocupes, todo va a estar bien, ese hijo por el que te estás preocupando va a venir, esa familia va a ser restaurada, esa enfermedad que ha sido diagnosticada va a haber un giro en tu vida, porque Dios tiene una manera tan distintiva de atraernos a Él. Y me encanta porque cuando la Escritura habla históricamente de la vida del profeta Jeremías, el profeta Jeremías, hermano,
en un contexto en su tiempo. Número uno, la nación estaba viviendo una temporada complicada, políticamente hablando, religiosamente hablando. Los asirios, casi estaba por caer el reino de los asirios, pero ahora se acercaba el reino de Babilonia para poder hacer presencia en medio de la nación hebrea. Y Dios comienza, hermano, a hablarle a Jeremías, porque Dios quería asesorarse que Jeremías, en base al llamado que el cielo le había hecho, que era ser profeta de Dios, que era ser un portavoz de Dios, que era ser un mensajero de parte de Dios, Dios quería asesorarse que Jeremías, hermano, tuviera la suficiente convicción para saber que Dios estaría con ellos, aún en medio de todo lo que vendría. Y entonces Dios le hace este llamado a Jeremías, pero no solamente había en su contexto una situación complicada, sino que también en el contexto, históricamente hablando de Jeremías, Jeremías no tenía la edad suficiente, aunque venía de una familia sacerdotal, no tenía la experiencia ni la edad suficiente para poder presentar oficio en el templo y ser un portavoz para la nación. Si usted lee un poquito el contexto, versos anteriores a los que acabamos de leer, cuando Dios le habla a Jeremías, una de las excusas que pone es: Señor, es que soy pequeño. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, en un momento determinado, en medio de las demandas del cielo, en medio de los propósitos que Dios ha establecido, nos sentimos de esta misma manera? Sin embargo, Dios, hermano, quería traerle una palabra fresca a Jeremías y le da una palabra por medio de la vara de almendro. Y yo me encontré un dato muy interesante refiriéndose a la vara de almendro, que es un árbol que, hermano, regularmente se da en Medio Oriente, regularmente sobre la nación de Jerusalén. Y hay un dato interesante que me gustaría leer, lo que dice de la siguiente manera: entre finales de enero y a principios de febrero, muchas de las laderas escalonadas de Israel viven una espectacular transformación. Los almendros florecen como si despertaran de su letargo invernal. Por lo general, el escenario entero es para ellos, pues son de los primeros árboles que echan flores. Estas, blancas y rosadas, adornan el frío paisaje y nos evocan las palabras de Eclesiastés 12:5, donde Salomón asemeja el pelo canoso de la vejez al almendro que lleva flores. La Biblia utiliza varias veces este vocablo en sentido figurado de manera llamativa. Si tenemos en cuenta la precoz floración del almendro, el término hebreo para este árbol resulta muy adecuado, pues significa literalmente almendro, el que despierta. Por ejemplo, el profeta Jeremías contempló en una visión un retoño o una rama de almendro. ¿Qué representaba? Me mantengo despierto respecto a mi palabra para ponerla por obra. Era lo que Dios le estaba diciendo a Jeremías. Le informó Jehová a Jeremías esto a través de los versos que leímos. Este árbol, hermano, el almendro, era el primero en salir luego del invierno. Echaba sus flores en primavera. Este árbol anunciaba un nuevo tiempo. Diga conmigo: nuevo tiempo. Dice, es curioso que Dios le muestra a Jeremías esta imagen porque Israel estaba viviendo un invierno y Dios les estaba diciendo a Jeremías que venía un tiempo nuevo. Vemos en el llamamiento que Dios le da a Jeremías, le muestra a través de esta imagen, y Dios le está diciendo a Jeremías: yo tengo cuidado de todo lo que está por acontecer. Y una palabra, hermano, que Dios traía a mi corazón para poder hablarte en esta tarde es un nuevo comienzo. Y en verdad muchos de nosotros, hermanos, hemos atravesado por circunstancias tan complicadas. ¿Alguien de aquí tiene problemas? Levante su mano. ¿Alguien de aquí tiene alguna necesidad? ¿Alguien de aquí tiene alguna situación difícil? Hermanos, todos tenemos situaciones complicadas.
Todos tenemos y enfrentamos situaciones difíciles. Pero qué bendición es saber que en medio de cada proceso, en medio de cada prueba, Dios quiere asesorarse en decirnos: yo estoy contigo. Yo te voy a dar un nuevo comienzo. No importa lo que haya sucedido. No importa las veces que te hayas equivocado. No importa las cosas que te has preguntado en el pasado, ¿por qué sucedieron de esta manera? Cuando tú y yo volteamos y miramos la cruz, podemos estar seguros que algo en lo cual podemos descansar es en un nuevo comienzo para muchos de nosotros. Hermanos, muchos de nosotros venimos de situaciones difíciles. Muchos de nosotros venimos de situaciones que nos marcaron, situaciones que fueron complicadas en nuestro pasado. Pero bendito es nuestro Dios y bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que el día que Él nos encontró, que el día que Él nos llamó por nombre, nos dio un nuevo comienzo, nos dio una nueva oportunidad. Nos dijo: todo va a ser diferente, Julio, todo va a ser diferente, María, todo va a ser diferente, y cada uno de nuestros nombres, porque Dios está dispuesto a darnos nuevos comienzos. Y lo primero de lo cual quiero hablarte rápidamente, porque suelo ser de muchas palabras, es que quiero recordarte en esta tarde que Dios no calla. Dios no calla. Y algo que debemos de nosotros, familia, iglesia, estar conscientes es que Dios quiere apercibirnos. Dios quiere hacernos estar atentos en medio de todo lo que nosotros vivimos, para que nosotros nos demos cuenta de lo que tenemos que hacer o qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y qué interesante, porque cuando este verso, el verso 11 que acabamos de leer hace un momento, en la versión 60, dice: la palabra de Jehová vino a mí diciendo. Pero a mí me encanta mucho usar diversas versiones, porque las versiones nos amplían a veces lo que el escritor quería decirnos. Y hay una versión particularmente que es la versión El Mensaje, que es de una traducción en inglés. Pero en esta versión El Mensaje, esta misma porción dice: el mensaje de Dios me llegó. El mensaje de Dios me llegó. En otras palabras, cuando Dios habla a Jeremías, es porque Dios estaba interesado en que Jeremías estuviera atento a escuchar lo que él tenía que decirle. ¿Cuántos oídos atentos hay en esta tarde? ¿Cuántos han venido diciendo: Señor, necesito que tú me hables, necesito que tú hagas algo en mi vida, necesito que tú hagas algo en mi familia? Quiero decirte algo, familia, iglesia, que muchas veces y de muchas maneras Dios nos ha estado hablando, pero muchos de nosotros hemos estado bastante ocupados con muchas situaciones, con problemas, con necesidades, con preguntas, que en ocasiones no le damos oportunidad a Dios que nos hable. Y entonces Dios le dice: el mensaje de Dios me llegó. En otras palabras, Dios tenía algo que decirle a Jeremías. Ahora, cuando hablamos, hermano, del círculo o del ciclo de la comunicación, tenemos que entender que hay tres factores importantes para que haya comunicación. Número uno, tiene que haber un emisor. Tiene que haber alguien que diga un mensaje, alguien que hable una palabra, alguien que diga un comunicado. Para esto, hermano, también tiene que haber un mensaje. Y lo tercero es que tiene que haber un receptor, un oidor. Y yo te tengo una buena noticia, en esta tarde. Al Dios que servimos sigue hablando. Al Dios que servimos, hermano, sigue hablando. Al Dios que adoramos y que bendecimos, es un Dios que sigue hablando y que sigue trayendo palabras a nuestras vidas. Pero Jeremías, hermano, tenía que estar listo.
Jeremías tenía aproximadamente 20 años, hermano, que fue en el año 13 del reinado de Joasías, según aproximadamente en el año 626 antes de Cristo. Y en otras palabras, Jeremías, hermano, era un joven sacerdote cuando estaba recibiendo este llamado de parte de Dios. Ahora tenemos que entender algo muy interesante cuando hacemos referencia a que Dios no calla. Siempre que Dios, iglesia, habla, Dios no está buscando gente capacitada. Siempre que Dios habla, Dios no está buscando gente elocuente. Siempre que Dios habla, no está buscando gente sabia en su propia opinión. Cada vez que Dios habla, Dios está esperando encontrar un hombre, una mujer, una familia dispuesta a hacer lo que Dios le está pidiendo que haga. Hermano, Dios no llama a gente capacitada. Él capacita a los que llama. Hace unos días leí una frase que me pareció interesante, que decía: a Dios le sobran los capaces, pero le hacen falta los fieles. Y qué importante es que cuando Dios vea nuestra vida, iglesia, familia, hermanos, nos vea como personas fieles. Porque Dios constantemente nos habla. Dios constantemente trata de decirnos algo. Dios sigue interesado, hermano, en gente dispuesta, gente que esté lista para ser útil en su obra, para ser útil para lo que Dios está pidiendo que Él haga y que nos llama a hacer. Hoy yo tengo una pregunta para ti en esta tarde. ¿Sabes lo que Dios te ha llamado a hacer? ¿Sabes cuál es el llamado que el cielo te ha dado? Porque yo hoy veo, hermano, a muchos creyentes tan frustrados porque están haciendo no lo que deben, sino lo que quieren. Cuando yo tenía 17 años, iglesia, estaba a punto de salir de la preparatoria en la ciudad de Durango. Y estaba pensando qué era lo que iba a hacer de mi vida, qué decisiones iba a tomar. Y entonces cuando yo estoy pensando y platicando con mis amigos acerca de lo que tenía que hacer, vino a mi mente una memoria. Cuando yo fui niño, yo le dije a mi abuelo, hoy mi abuelo ya está en la presencia de Dios. Fue un hombre que sufrió demasiado porque fue huérfano en un municipio del estado de Durango. Un hombre que por lo menos en una ocasión intentó suicidarse a causa de los problemas. Pero el día que Jesús tocó a la puerta de su corazón, fue un hombre que le entregó todo. Fue un hombre que le entregó sus hijos, le entregó su esposa. Y yo recuerdo que cuando yo era niño le dije a mi abuelo: abuelito, cuando yo sea grande quiero ser pastor. Y cuando yo me acordé, cuando estaba en esa plática con mis amigos, quiero serle muy sincero, yo dije: pastor, yo no. Yo tengo sueños, tengo aspiraciones. Quiero ser un ingeniero industrial y recibir un buen cheque en Durango. Pero bendito es nuestro Dios, que cuando Él da una palabra en el cielo, no hay tierra que pueda retenerla, ni pueda estorbarle. Y hermano, hice mi examen de preparación para la universidad. Oh, sorpresa, no he sido mal estudiante, no está usted para saberlo ni yo para contarlo, pero no quedé. Dije: no puede ser, no quedé. Me busqué en la lista de los aceptados, no me quedé. Empecé a buscar la manera de cómo hacer un contacto para poder entrar al tecnológico, Instituto Tecnológico de la ciudad de Durango. No encontré ningún contacto.
Busqué venir a los Estados Unidos a trabajar con mis tíos. No pude venir a Estados Unidos. Y entonces me empecé a frustrar cada vez más. Y yo sentía que Dios me hablaba una y otra vez, a través de algún mensaje, a través de alguna predicación, a través de algún canto. Y yo me resistí, hermano. Porque yo decía, yo no quiero ser predicador. El tiro de gracia a mis convicciones personales fue cuando le dije al Señor, yo voy a platicar con mi pastor. Mi pastor también ya está en la presencia de Dios. Y le dije, si mi pastor me dice que él ya sabía, yo voy a estar seguro que eso es lo que tengo que hacer. Convoco a mi pastor y le digo, pastor, necesito hablar con usted, traigo algunas inquietudes. Me dijo, mañana lo espero a las 7 de la mañana. ¿Cuántos dan gloria a Dios por los pastores? Hermano, constantemente los pastores son llamados a probar nuestro corazón. Hay veces que muchos de nosotros decimos, no, yo quiero servir y quiero hacer. Pero oiga, pues cuando todo está bonito, todos quieren hacer y todos quieren venir, ¿verdad? Pero cuando están todas las sillas desacomodadas, ¿verdad, pastor? Cuando está aquí todo que le falta pintar, ahí nada más encontramos a 2, 3 disponibles. Pero bueno, esa es otra historia. Eso pasa en Durango, hermano. Yo sé que aquí en El Paso, Texas, no pasa. Amén. Haga cuenta que no le dije nada. Y entonces llego con mi pastor a las 7 de la mañana. Él estaba regando el jardín de la iglesia. Y le empiezo a platicar, pastor, esto fue lo que ha sucedido. Esto es como me he sentido. Él me escuchó, se queda viendo mis ojos y me dice, Julio, yo ya sabía que usted tarde o temprano me iba a decir esto. Y entonces, hermano, yo entendí que mi llamado no era ser un ingeniero industrial. Que mi llamado, hermano, no era hacer lo que yo quería hacer. Cuando yo llego y le digo a mi mamá, mamá, Dios me está haciendo un llamado a ser predicador, mi mamá alaba a Dios. Cuando llego con mi padre, mi papá me dice, yo no gasté toda mi vida para que tú me salgas con esto. Dijo, así que a partir de hoy no cuentes conmigo. ¿Sabe lo que un joven de 17 años experimentó? Porque había que pagar colegiaturas, había que pagar libros, había que hacer tareas como una escuela normal. Y mi papá estaba frustrado y me dijo, conmigo no cuentes porque mi papá es profesionista, es ingeniero forestal. Dijo, yo no gasté mi vida para que tú me digas que quieres ser predicador. Pero yo sabía que el cielo me había hecho un llamado. Yo sabía que Dios me estaba haciendo un llamado. Yo sabía que Dios me estaba dando un propósito, me estaba dando una misión, me estaba dando algo para realizar. Familia, iglesia, ¿qué Dios te está llamando para que realices? ¿Qué es lo que Dios te ha estado inquietando por semanas, quizás por días o por meses que tú hagas para la causa de Cristo? Muchos de nosotros presentamos argumentos, quizás como Jeremías, Señor, no tengo la experiencia. Y muchos de nosotros presentamos argumentos como decir, Señor, no tengo la fuerza. Pero yo quiero decirte algo muy importante. Cuando el cielo te ha dado un llamado, la única manera en que tú seas feliz es que tú seas obediente a ese llamado. El pastor Claudio Freyson, que es uno de los pastores de mayor influencia en el mundo, iniciador de uno de los más grandes avivamientos en Argentina, decía la siguiente frase: el éxito de la vida es vivir en la voluntad de Dios. El éxito de la vida, si tú quieres sentirte una persona plena, si tú quieres sentirte un hombre pleno, si tú quieres que tu matrimonio sea pleno, si tú quieres que tus finanzas estén plenas, tú tienes que asesorarte de perseguir, de hacer y caminar en la voluntad que Dios ha dado y ha trazado para tu vida. Hermano, hoy mis hijos están experimentando tanto favor de parte del Padre.
En mis 36 años, hermanos, cuando yo fui niño, solamente salí una vez fuera de mi casa. Mi papá es de Acapulco, Guerrero, otro estado de ahí de la República Mexicana hacia el sur. Y yo me acuerdo solamente de esa vez cuando yo fui niño. Hoy cuando yo veo a mis niños, en verdad mi corazón rebosa de alegría. Y digo, qué lindo es ver que aunque no tengo una carrera, que aunque no tengo una profesión valorada por los demás quizás, o para el mundo, tengo una convocatoria del cielo a cumplir su propósito. Hace 8 meses estábamos viajando al estado de California con $60, porque creímos que Dios nos había enviado a ese lugar. Hermano, cuando estuvimos allá, Dios nos empezó a abrir puertas. La iglesia que nos recibió, amigo mío, que me dio mis primeros notas en las cuerdas, en el bajo, que fue lo que aprendí al principio. Él me recibió allá y me dijo: Julio, yo quiero invitarte. Yo le pedí a la iglesia que te hagan una maleta con cosas para tus niños, para tus hijos, para tu esposa. Y para no hacerle el cuento más largo, hermanos, cuando terminamos nuestro compromiso de 4 días en Hollister, California, el Señor nos regresó a México. Llevábamos 4 carry-ons, 4 maletas pequeñas. El Señor nos regresó con 4 carry-ons llenas y 6 maletas de 50 libras llenas. La gente de la iglesia llevaba ropa y llevaba tenis. El pastor me llevó un outlet y me dijo: Julio, vas a agarrar aquí los tenis que quieras, vas a agarrar los perfumes que quieras. Yo le dije: pastor, no puedo hacer eso. Me dice: tú siempre has pensado en las personas, tú siempre estás pensando en los demás. Ahora es tiempo que comiences a pensar en ti. Cuando llegué cerca de Los Ángeles, un sobrino mío me vio y me dijo: tío, traía una guitarra valuada casi en 30,000 pesos mexicanos. Dijo: tío, ¿te gusta la guitarra? Pues no podía mentirle, hermano. Dije: sí, hijo, sí, está muy bonita. Le digo: suena muy bien. Dijo: tío, llévatela, te la quiero regalar. Dije: no. Le dije: no tienes que hacerlo eso. Le dijo: no, yo no la uso. Llévatela y úsala para allá, para la iglesia. ¿Qué es lo que estoy tratando de decirte con esto, familia, iglesia? Cada vez que tú persigues la voluntad de Dios, el favor del cielo te va a sostener. Cada vez que tú persigues la voluntad de Dios, Dios va a encargarse de asombrarte y darte más de lo que tú creíste que podías hacer. Hermano, Jeremías pensó que le iba a asombrar a Dios con decirle que no tenía experiencia, pero Dios se encargó de mostrarle esta vara a Jeremías. Y en otras palabras le estaba diciendo: Jeremías, lo que estoy a punto de hacer no se trata de ti, se trata de lo que yo puedo hacer, porque yo te estoy dando un llamado, porque yo te estoy dando un mensaje. Yo creo firmemente que hoy Dios levanta un mensaje nuevo para esta casa espiritual. Hoy yo creo, hermano, firmemente que Dios está empezando a manifestar corazones en esta casa espiritual que quieren hacer su voluntad, que quieren perseguir los planes de Dios para que el propósito eterno del cielo se establezca aquí en Canutillo, Texas. La escritura dice en Hebreos capítulo 1, versos del 1 al 2: Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hoy yo quiero animarte a algo interesante, iglesia. Hoy necesita ser la tarde que tú le digas a Jesús: ¿qué quieres que yo haga? Hermano, el mundo cada vez está peor.
Hermano, el mundo está cada vez de cabeza. Hermano, hay situaciones más complicadas y más adversas día a día, momento a momento, en el círculo de la familia, en la sociedad, en el asunto mundial, hermanos. Hay conflicto y hay caos. Los hijos de Dios necesitan levantarse para que todos aquellos, hermano, que van tras nuestras pisadas sigan caminando por el propósito que Dios tiene para ellos. Y hermano, Dios sigue hablando. Dios no calla. Lo segundo que quiero hablarte rápidamente es que la visión de Dios o el anhelo de Dios, Él quiere mostrarlo en nosotros. No sé si tú has escuchado una frase, me imagino que sí, una frase muy trillada, que dice que la iglesia son las manos y los pies de Cristo. ¿Lo has escuchado? Ahora, es interesante que si nosotros reflexionamos en la encomienda que Dios le estaba dando a Jeremías, o sea, en otras palabras, Dios le estaba diciendo a Jeremías: Jeremías, ya no vas a hacer lo que tú quieres hacer. Hoy tú vas a comenzar a hacer lo que yo necesito que tú hagas. Y cuando hablamos, hermanos, de la visión de Dios en nosotros, necesitamos empezar a caminar en lo que Dios quiere que nosotros hagamos, en el llamado que Dios te ha dado. Y yo quiero que visualices tu vida. Hermanos, si nosotros valoramos nuestra vida en base a nuestros defectos, nunca podremos potencializar nuestras habilidades. Es que soy muy impuntual, es que se me olvida todo, es que soy muy poco paciente. No diga amén, por favor, ¿verdad? Pero hermanos, si tuviéramos que hacer una lista de nuestras deficiencias, llenaríamos hojas. Pero si tú tuvieras que evaluar las cosas que haces bien, hermano, y esto es algo que regularmente sucede, ¿sabes que muchos de nosotros tenemos un sentido de desaprobación? Hay muchos de nosotros que fuimos desaprobados en nuestra niñez. Hay muchos de nosotros que fuimos desaprobados en nuestra juventud. Hay muchos de nosotros que fuimos desaprobados en nuestra casa. Este es el que no hace caso. Este es el, disculpe la expresión, el burro. Este es el necio. Este es el Contreras, ¿verdad? Y este es el no sé qué. Y muchos de nosotros fuimos marcados en nuestras vidas, que cuando muchos de nosotros hoy pensamos en hacer algo para Dios, ¿sabe qué es lo primero que sucede ante nuestros ojos? Yo no puedo. Yo no puedo, yo no tengo la fuerza, no tengo la paciencia. Pero yo quiero invitarte hoy, en esta hora, si tú estás en este lugar, es porque Dios vio algo más grande que lo que tú mismo has visto. Si tú estás hoy en esta tarde, en este lugar, es porque Dios vio que era necesario que estuvieras aquí. Y si tú hoy estás aquí en esta hora, necesitas preguntarte cuál es la visión y cuál es el propósito que el cielo tiene para mí. A lo mejor tú vas a decir: pues yo no sé tocar, pastor. No se preocupe, no todos necesitamos tocar. Es que, pastor, yo no sé predicar. No se preocupe, no todos tenemos que predicar. No, pastor, es que yo no sé dar clases. No se preocupe, no todos tenemos que ser maestros. Por eso Pablo habla acerca que la iglesia es un cuerpo y que es diverso y que tiene funciones diferentes, pero que todos funcionan, hermano, para un mismo propósito. Hoy yo quiero animarte en el nombre del Señor, que tú puedas visualizar qué cosas tú puedes hacer para el reino de los cielos. Hermano, hoy tenemos que despertarnos como esa vara de almendro. Mi papá es ingeniero forestal y en el lugar donde nosotros vivíamos cuando era niño, hermano, había un tierregal, pero tierregal, hermano, mucho polvo. Y yo recuerdo que cuando yo era niño, mi mamá nos ponía a nosotros a limpiar los muebles de la casa. Tenía mi mamá un rol ahí escrito, benditas sean nuestras mamás que nos
capacitan para cosas interesantes en la vida. Y tenía mi mamá ahí su tabla, y Julio le tocaba el lunes esto, el martes esto, el jueves esto, etcétera, etcétera. Y me acuerdo que cuando nos tocaba limpiar los muebles, hermano, o sea, era una cosa terrible, hermano. Tierra por todas partes. Y yo recuerdo que un día le dije a mi papá: yo no sé para qué hace tanto aire. Y a mí se me da que nada más para hacer tierregal y meterla toda la casa, ¿verdad? Porque para terminar mi casa, la casa de mis padres, estaban en una esquina, así que pegaba el aire de todas partes. Y recuerdo que mi papá se me quedó mirando y se rió y me dijo: Julio, ¿no sabes para qué sirve el aire aparte de oxigenar la tierra? Y yo le dije: no, pues para hacer tierra, ¿no? Dijo: no, dijo, mira, cuando es invierno, los árboles se duermen, y es por eso que se le acaban a muchos de ellos las hojas. Dice: lo que hacen los aires entrando, dicen que febrero loco y marzo otro poco, ¿verdad? Lo que hace el aire, esos vientos tan fuertes, lo que hacen es sacudirlos para despertarlos. Y yo hoy quiero en esta hora usar esta ilustración y decirte: hay cosas que han sucedido en tu vida, hay cosas que te han dolido, hay cosas que no has entendido. Tú dijiste: es que yo esto no, Señor, si voy a la iglesia todos los días, ¿por qué el aire me está sacudiendo tan fuerte? Porque el cielo anhela que despiertes. Porque el cielo anhela que empieces a florecer. El cielo anhela que empieces nuevamente a soñar los sueños que Dios puso en tu corazón y que solamente tú eres responsable. Hay sueños, hermano, en el cielo que solamente tienen nuestro nombre y que nosotros somos responsables de cumplirlos. Así que si te preguntas: Señor, ¿por qué me siento tan sacudido? ¿Por qué me siento tan sacudida? ¿Por qué están siendo sacudidas mis finanzas? ¿Por qué está siendo sacudida mi vida personal, mi vida emocional? Es porque Dios quiere despertarte. Y Dios quería, hermano, preparar a Jeremías para que comenzara a ver con los ojos que Dios tenía para él. Hermano, en nuestros propios ojos nunca vamos a ver cosas buenas. Mientras la nación judía veía a un traidor como un cobrador de impuestos y un traicionero como era Mateo, Jesús vio a un discípulo. Cuando muchos vieron, hermano, a un Zaqueo que había sido un ladrón y que no servía para otra cosa más que para quitarle a la gente, cuando Jesús lo vio en el sicómoro, Jesús le dijo: desciende, Zaqueo, porque hoy es necesario que pase yo a tu casa. Y entonces la gente empezó a alarmarse, y entonces Jesús le dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermano, ante tus ojos, ante mis ojos, muchas de las cosas no podrán ser vistas de la manera en que Dios lo ve. Cuando tú y yo vemos el vaso medio vacío, Dios lo ve lleno. Cuando nosotros vemos escasez, Dios ve provisión. Cuando nosotros vemos enfermedad, nuestro Dios ve sanidad. Pero es necesario que tú y yo comencemos a ver lo que Dios ve. Y Dios le pregunta a Jeremías: ¿qué ves, Jeremías? Porque Dios quería asesorarse. Y entonces Jeremías le dice: Señor, pues yo veo una vara de almendro, eso es lo que veo. Y Dios le contesta y le dice: bien has dicho. Porque Jeremías solamente podía ver aquello que Dios ya estaba dimensionando y estaba mirando para la nación. Pablo, hermano, habla en los Romanos acerca de la importancia de la renovación de nuestra mente. Romanos capítulo 12. Cuando tú y yo hemos tenido un encuentro con Jesús, no podemos pensar de la misma manera, no podemos actuar de la misma manera y no podemos mirar de la misma manera.
cuando tú y yo hemos tenido un encuentro con Jesucristo, el Hijo de Dios, tú y yo tenemos que mirar con los ojos de la fe. Nunca voy a olvidar, hermano, estoy casi terminando. Nunca voy a olvidar cuando yo salí de la iglesia donde estuve con mi pastor durante 17 años. Mi esposa y yo comenzamos a apoyar algunos ministerios más en la ciudad. Y particularmente en uno de los ministerios donde estuvimos, hermano, hubo situaciones muy complicadas, situaciones que afectaron mi corazón. Y particularmente recuerdo en una ocasión, varias noches, que en medio de las situaciones que había, de las dificultades, yo no podía dormir ni mi esposa. Habíamos tenido un roce con algunos líderes de la iglesia y luego esos líderes empezaron a hacer cosas incorrectas y entonces yo sentía el deseo de defenderme, pero yo sabía que no me debía de defender porque era colaborador, y entonces hablaban a mis espaldas. Y entonces, hermano, recuerdo que había situaciones complicadas que me quitaron el sueño durante días. La verdad no recuerdo cuánto tiempo fue, pero recuerdo que no podía, hermano, descansar, no podía descansar. ¿Alguna vez se ha sentido así? Que ve el celular y dice: yo creo que ya va a amanecer, 1:00 de la mañana, y luego lo vuelve a ver 2:30, y luego lo vuelve a ver 2:54, y total que usted dice que ya amanezca. Bueno, haga de cuenta que algo así me pasó durante varios días. Yo recuerdo que le preguntaba al Señor: Señor, ¿por qué esto? O sea, ¿por qué esta situación? Porque era una situación que me dolía, eran personas que nosotros estimábamos, pero que hubo una fricción y las cosas no se dieron bien. Y entonces yo recuerdo, hermano, una de esas noches que me desperté en la noche, escuché una palabra que decía en mis sueños, una frase que decía Sabaoth. Entonces me dormía y escuchaba una voz que decía Sabaoth, Sabaoth, Sabaoth. Me volví otra vez a acostar y otra vez escuchaba Sabaoth, Sabaoth. Y entonces ya lo que, hermano, ya quería era que amaneciera. Y lo primero que hice cuando amaneció fue que fui al milagroso Google, ¿verdad? Que siempre nos saca a veces de muchas situaciones y dudas. Y le puse significado de Sabaoth. Cuando yo leí, hermano, el significado, yo dije: Señor, eres tú. Porque cuando escribí Sabaoth, decía que Sabaoth es uno de los nombres que se le da a Dios, que es Jehová de los ejércitos, el que nunca pierde una batalla. Y entonces, hermano, yo supe que la batalla no era mía. Yo supe que yo tenía que descansar en las promesas del Señor y que tenía que hacerme a un lado en medio de lo que estábamos viviendo. ¿Qué cosas son las que tú estás viviendo hoy en esta tarde? Porque lo último de lo cual quiero hablarte es que el Señor cumple su palabra. El Señor cumple su palabra. Y me encanta porque en otra de las versiones de este mismo pasaje, que es la Nueva Traducción Viviente, dice la escritura: veo una rama de almendro, contesté, así es, dijo el Señor. Eso significa que yo estoy vigilante. Y esta fue la palabra que me cautivó: yo estoy vigilante. Y cuando hablamos de alguien, hermano, que está vigilando, estamos hablando de alguien que está atento. Estamos hablando de alguien que no duerme, de alguien que está presente, de alguien que se hace visible, hermano. Y entonces Dios le está diciendo a Jeremías: Jeremías, yo estoy vigilante, yo voy a estar al pendiente, yo voy a estar velando para que se cumpla mi palabra, para que se cumpla mi promesa, para que se cumpla lo que yo te he dicho, Jeremías, que voy a hacer entre ustedes. En otras palabras, Dios le estaba trayendo una palabra de confianza a Jeremías.
Yo estoy vigilante. La fidelidad de Dios es uno de los atributos morales más significativos y que según Perman define la fidelidad como el que es digno de la confianza más completas. Sus palabras siempre se cumplirán. Y cuando hablamos de esto, hermano, entonces hablamos de algo tan interesante en la vida del creyente, que es la convicción. Hermano, yo tengo que descansar en que sirvo a un Dios que es fiel. Yo tengo que descansar en que tengo un Dios, hermano, que no olvida ninguna de sus promesas. Tengo que entender que sirvo a un Dios, hermano, que aunque la higuera no florezca, y aunque en las vides no haya fruto, y aunque sean quitadas las ovejas de la majada, Dios va a tener cuidado de mí, de mi familia, del llamado, de tu familia, de tus hijos. Hermano, si centramos nuestra vida en lo que nosotros podemos hacer, hermano, va a ser algo limitado. Pero si nosotros descansamos en ese Dios que es fiel, en donde la Biblia dice que no hay sombra de variación, y en donde 2 Timoteo 2:13 dice que si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a Él mismo. Y entonces, hermano, Dios le dice a Jeremías: yo voy a cumplir, Jeremías, lo que te he prometido. Hoy yo quiero decirte en esta tarde y recordarte que Dios va a cumplir lo que te ha prometido. ¿Qué Dios te ha dicho? ¿Que va a salvar a tu hijo? Dios lo va a hacer. Recíbelo en esta hora. Si Dios te dice que va a restaurar tu matrimonio, créelo. Dios va a restaurarlo, no por lo que yo digo, sino por lo que su palabra nos dice. ¿Qué te ha dicho el Señor? ¿Que va a sanar tus finanzas? ¿Ha sido quizás un año complicado o años complicados? Dios, hermano, es fiel para cumplir sus promesas. Así que en esta hora yo quiero pedirte, iglesia, que te pongas un momento de pie. Y quiero terminar con la siguiente ilustración. Algunos de nosotros sabemos del valor de las perlas, ¿verdad que sí? Y es muy interesante porque cuando tú y yo, no tiene nada de ciencia, ¿verdad?, tú y yo analizamos la formación de las perlas. Las perlas, hermano, no es otra cosa más que una ostra lastimada. Es una ostra que estando en el mar se abre y un grano de arena cae adentro y la lastima. Y cada vez, hermano, que esa ostra quiere defenderse ante eso que le está lastimando y que le está hiriendo, destila algo que se llama nácar. Y el nácar va cubriendo ese granito de arena. Y entonces vuelve a lastimarla y vuelve a cubrirlo ese grano de arena. Vuelve a sentirse lastimada y vuelve a cubrir ese granito de arena. Yo sé que muchos de los que están aquí se han sentido lastimados. Es más, me atrevo a decir que hoy esta tarde tú veniste lastimado aquí, lastimada. Alguien te defraudó. Alguien pisoteó tu confianza. Alguien habló de ti. Alguien te dijo que te iba a ayudar y no te ayudó en lo más mínimo. Alguien se burló de ti y eso te ha herido, te ha lastimado. Pero yo quiero decirte que cuando estás en Cristo Jesús, todas tus heridas se van a convertir en perlas preciosas. Cuando estás en Cristo Jesús, todo lo que te acontece te está haciendo de hierro por dentro, para prepararte para lo que viene, para prepararte para la asignación del cielo que viene. Así que yo quiero pedirte en esta tarde que cierres un momento tus ojos y ven este altar. Ven este altar en esta hora. Me gustaría que tuviéramos un pequeño momento. Ven este altar.
Si Dios te ha hablado, si tú has sentido que Dios te ha dicho una palabra específica, quizás no siempre tiene que ser una palabra para cada uno de nosotros, pero yo quiero invitarte, iglesia, no te quedes en tu lugar. Vente, 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 vente. Dios quiere traerte un nuevo comienzo. Dios quiere traerte un nuevo comienzo. Dios quiere traerte un nuevo comienzo. Vamos, ven, ven, ven. No te quedes en tu lugar.